Bueno, en este video vamos a terminar de desarrollar el tema de energía. Recordarán ustedes que en la clase anterior, que en el video anterior, hablamos de el trabajo, definimos esas magnitudes físicas, trabajo, energía, potencia, y presentamos el teorema del trabajo y la energía, un teorema sumamente importante, con una potencia de descripción y de cálculo muy grande en la mecánica clásica, no solamente en la mecánica clásica, pero en la teoría que estamos desarrollando nosotros, es sumamente importante. Y ahora vamos a presentar, dentro de ese tema, un nuevo tipo de energía que va a ser justamente la energía potencial. Y a partir de él ya tenemos todas las herramientas para enunciar un principio fundamental de la física, que es el de conservación de la energía. Entonces, ¿a qué vamos a definir como energía potencial? Básicamente la energía potencial tiene un significado muy profundo y muy importante en la física. Desde el punto de vista más general, la energía potencial siempre está describiendo vínculos entre dos sistemas. Cuando uno dice que un cuerpo o que un sistema de cuerpos, de partículas, tiene energía potencial, está hablando o se está refiriendo de alguna manera, está tratando de describir los vínculos que tienen ese sistema respecto de su entorno o entre sí. La energía potencial tiene ese concepto general. Para ir aproximándonos a esa idea, revisemos algunos casos particulares. Por ejemplo, el caso de una energía potencial que para nosotros es tremendamente importante, porque permanentemente vivimos recibiendo sus aportes, sufriendo su acción, y que deviene del hecho de que estamos dentro de un campo gravitatorio, que es el campo de atracción de la Tierra. De alguna manera ya nos habíamos referido a él cuando hablamos de la fuerza-peso, que viene justamente como consecuencia de la interacción de un cuerpo con la Tierra. Esto se debe, habíamos dicho en su momento, a que los cuerpos poseen cierta característica llamada masa gravitacional, que es la que le permite interactuar gravitacionalmente entre sí. La energía potencial asociado con este campo de fuerza, que es el campo gravitacional, es la energía que tiene un cuerpo por estar en alguna posición, ocupando alguna posición dentro de este campo de fuerzas, de nuevo, como siempre, respecto de un sistema de referencia arbitrariamente elegido. Muy bien. Como energía tiene que ser medida en la misma magnitud que en el sistema internacional le hemos dado al trabajo y a la energía cinética, es decir, se va a medir en Joule. Pero esta energía, por lo menos esta potencial gravitatoria, deviene no por el estado de movimiento de un cuerpo, como habíamos dicho en el caso de la energía cinética, sino que viene por el solo hecho de estar ocupando dentro de ese campo gravitatorio una posición. Y vuelvo a insistir con este concepto que es fundamental. Depende del sistema de referencia que nosotros adoptemos. Bien. Como energía tiene que estar vinculada a algún trabajo. El teorema del trabajo y la energía lo advierte. Está bien que el teorema del trabajo y la energía habla de trabajos y energía cinética, pero también tiene que estar vinculado a un trabajo. Entonces, desarrollémoslo un poco más detenidamente. Supongamos el caso de un cuerpo de una masa m que está ubicada respecto de un plano de referencia, que bien podría ser la superficie de la Tierra, a una cierta altura. Acá hemos adoptado un sistema de referencia, el eje Y estaría obviamente acá, ¿sí? Con el sentido positivo para arriba, por lo tanto en la posición inicial, dentro de este sistema de referencia se la dada por la cota I sub 1, ¿sí? Bien. En un momento soltamos el cuerpo, inicialmente está en una velocidad inicial 0, lo soltamos y este cuerpo, al sufrir la interacción gravitatoria, sufre la acción de una fuerza peso igual a m por g, que lo lleva
que lo trata de llevar desde la posición inicial I sub 1 hasta una posición final de observación que podría ser I sub 2, no necesariamente tiene que ser el caso particular en que caiga, en que toque, digamos, la referencia, el origen del sistema de referencia. Es decir, esta fuerza, peso, es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo, por lo menos en principio, es decir, la fuerza gravitatoria, y eso, la acción de esta fuerza gravitatoria hace desplazar el cuerpo una cierta, le produce un cierto desplazamiento, dado aquí en la gráfica por I sub 2 menos I sub 1. Calculamos el trabajo realizado pura y exclusivamente por la fuerza gravitatoria, el producto de F por S, la fuerza es la fuerza peso, el desplazamiento es la diferencia I sub 2 I sub 1, y entonces tenemos esta expresión. El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para desplazar el cuerpo en una cantidad I sub 2 menos I sub 1 es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la diferencia de las cotas posición final, posición inicial. Esto es lo que es el trabajo de la fuerza gravitatoria, y lo que aparece en el segundo miembro es una nueva magnitud. En realidad es una energía, ya la habíamos definido antes, pero es un tipo especial de energía llamada energía potencial, y como deviene de la interacción gravitatoria se le llama energía potencial gravitatoria. Muy bien. Entonces, se tiene, digamos, se tiene este nuevo concepto, como habíamos dicho antes, la energía potencial, por ser una energía, se mide en Joule, y hay que tener muy en cuenta este signo que está acá. Si el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es positivo, es decir, desplazándolo de esta manera, acá lo tenemos, desde la posición final I sub 2 hasta la posición inicial I sub 1, es decir, el vector, la diferencia entre el vector posición final y posición inicial, este que está acá, vamos a ver que cuando el desplazamiento es negativo, como en este caso que está presentando el ejemplo, I sub 2 es menor que I sub 1, la variación de energía potencial, es decir, lo que produce el trabajo de esa fuerza al desplazarlo esa cantidad, es una variación de energía potencial negativa. Es decir, la energía potencial final, o la energía potencial que tiene el cuerpo en la posición final, es menor que la energía potencial inicial. Quiere decir que el trabajo de las fuerzas gravitatorias puede ser calculado así, con signo positivo, pero teniendo en cuenta que este trabajo está produciendo una disminución de energía potencial, es decir, una variación negativa de energía potencial. Que eso está plasmado en este signo de acá. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Se quiere decir simplemente que el trabajo que hacen las fuerzas externas, en este caso del ejemplo solamente estamos considerando las gravitatorias, y que afecta desde el punto de vista energético a ese cuerpo, es producir una variación negativa, es decir, una disminución a un trabajo positivo, corresponde a una variación negativa de la energía potencial gravitatoria. Esto podría ser descrito exactamente al revés y corroborar justamente que esta relación de proporcionalidad entre el trabajo de las fuerzas externas y la variación de energía potencial se cumple. Supongamos que el cuerpo inicialmente ha partido de una posición I sub 1 dentro del mismo sistema de referencia y que ahora es debido a la aplicación de una fuerza externa o de otras como aparece aquí para llevar al cuerpo desde la posición I sub 1 hasta la posición final I sub 2. Hay que notar que en esta nueva situación el trabajo realizado por las otras fuerzas va a ir en contra del trabajo de la fuerza de gravitación que trata de llevarlo hacia abajo. Este trabajo de otras fuerzas es necesario para poder desplazar el cuerpo desde una posición inicial I sub 1 menor que la posición final I sub 2. Luego, ¿qué es lo que se quiere decir? Que el trabajo de las otras fuerzas es un trabajo que produce un desplazamiento positivo. Y la variación de energía
potencial va a ser positiva porque la posición final es mayor que la posición inicial. Ahora, para eso fue necesario hacer un trabajo en contra de la fuerza gravitatoria. Este trabajo es negativo. Otra vez se vuelve a cumplir en sentido contrario que el trabajo realizado sobre el cuerpo es igual a menos la variación de energía potencial. En este caso, vuelvo a insistir, gravitatoria. Muy bien. Ahora bien, supongamos que solamente sobre el cuerpo están actuando fuerzas gravitatorias, que es el caso en el primer ejemplo que vimos nosotros acá. Escribamos el teorema del trabajo y la energía para esta situación. Habíamos visto que el trabajo realizado por la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo es la gravitatoria, es igual a menos la variación de energía gravitacional, reemplazado en la expresión del teorema del trabajo y la energía, va a quedar escrito de esta manera, es decir, la variación de energía cinética que experimenta el cuerpo como consecuencia del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria va a ser igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Trabajándolo algebraicamente, llegamos a esta expresión de acá. Y esta expresión de acá permite definir una nueva energía, una nueva cantidad de energía, porque fíjense, esto lo que está diciendo es que la suma de la energía cinética en el estado inicial más la energía potencial gravitatoria en el estado inicial es igual a la suma de la energía cinética en el estado final más la energía potencial en el estado final. Reemplazándola por las expresiones que habíamos deducido antes, queda esto de acá. Y esto quiere decir que esta igualdad se cumple si solamente sobre el cuerpo trabajan trabajan fuerzas gravitatorias. Muy bien, la suma de la energía cinética y la energía potencial reciben el nombre de energía mecánica total del sistema. Solamente la suma de la energía cinética y la energía potencial. Entonces, esta expresión, está diciendo que cuando sobre el cuerpo actúan solamente fuerzas gravitatorias, la energía mecánica total en el estado inicial de ese cuerpo es exactamente igual a la energía mecánica total en el estado final del cuerpo. Muy bien, quiere decir que lo que estamos diciendo es que esa suma de energía cinético-potencial que ahora hemos definido como energía mecánica total, para el caso de que actúen fuerzas gravitatorias, permanece constante. Muy bien, acá tenemos entonces una primera expresión muy limitada, restringida solamente al caso de energías gravitatorias, pero ya va apareciendo una tendencia que es, esto sería una forma de escribir el principio de conservación de la energía mecánica. En este caso particular, lo único que prueba es que cuando actúan energías fuerzas gravitatorias, en la interacción gravitatoria, la variación de energía mecánica en el cuerpo se mantiene, es cero, es decir, no hay variación de energía mecánica, esto es la energía mecánica total, en cualquier punto de esa trayectoria siempre tiene el mismo valor. Muy bien, perfecto. Acá tenemos un ejemplo de una pelota tirada hacia arriba y un análisis, un cálculo de la energía cinética y la energía potencial en cada punto de esa trayectoria, y lo que se comprueba justamente es que efectivamente en cada punto de la trayectoria la energía se conserva. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de solamente la fuerza gravitatoria extendemos la formulación del teorema del trabajo y la energía, incorporándole el concepto de energía potencial gravitatoria a lo que ya sabemos? La formulación sería así: si sobre un cuerpo está actuando energías gravitatorias y otro tipo de fuerzas más, el trabajo total realizado por todas esas fuerzas ahora puede ser escrito de esta manera, es decir, el trabajo total lo podemos desglosar en dos términos: el trabajo realizado pura y exclusivamente por las fuerzas gravitatorias y el trabajo realizado por todas las demás fuerzas que actúan sobre él. Todo eso, como ya sabemos, va a ser igual a la variación de energía cinética que va a experimentar el cuerpo. Muy bien, reemplazamos
el trabajo de las fuerzas gravitatorias por menos la variación de energía potencial gravitatoria, lo introducimos en la expresión que habíamos escrito anteriormente, reacomodamos los términos algebraicamente y entonces podemos escribirlo de esta manera, darle esta forma, que es una forma, digamos, más general que la escritura que habíamos hecho antes del principio de conservación de la energía. En realidad aquí ya la energía mecánica, como estamos viendo en esta ecuación, no podríamos decir que se cumple, porque a la energía mecánica en el estado inicial hay que sumarle el trabajo de las otras fuerzas que están actuando sobre el cuerpo para que esta suma sea igual a la energía mecánica en el estado final que tenga el cuerpo. Este es el teorema del trabajo y la energía reescrito, incorporando lo que habíamos definido, lo que estamos definiendo, que es la energía potencial gravitatoria. Escrito en las fórmulas, reemplazando las fórmulas que habíamos visto antes, tenemos esta expresión de acá. Entonces, esta expresión puede ser enunciada como que el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la gravitatoria es igual al cambio de la energía mecánica. Esta lectura sale de, no está escrita acá en el libro, pero de este término pasarlo al segundo miembro. O bien este término de acá, pasarlo al segundo miembro. Entonces esta expresión va a quedar como la sumatoria de todos los trabajos realizados por todas las demás fuerzas igual a la variación de la energía mecánica total que está experimentando el cuerpo. Ese es el teorema o la formulación del teorema del trabajo y la energía de una manera distinta, incorporando el concepto de energía potencial. Muy bien. Estrategias para resolver el problema. Un problema de aplicación. Lanzar una pelota hacia arriba, como en el ejemplo anterior. Recomiendo que se haga la lectura de esto. El ejemplo es lo suficientemente claro, no presenta ninguna dificultad. Y ahora vamos a extender esta formulación al caso de un movimiento 2D o bien eventualmente 3D. Vamos a empezar con el movimiento a través de una curva plana, es decir, un movimiento bidimensional. Entonces tenemos el caso de un cuerpo que bajo la acción de las fuerzas combinadas de la fuerza gravitatoria y otro tipo de fuerzas que puedan aparecer actuando sobre él, cae desde una posición inicial y sub 1 hasta una posición final y sub 2 a través de una curva cualquiera, de una trayectoria como la que está marcada acá. Nótese que estamos suponiendo que sobre este cuerpo están actuando un conjunto de fuerzas, dentro de las cuales está particularmente la de la atracción gravitatoria. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas gravitatorias, si por la fuerza peso, es igual al producto escalar entre esa fuerza y el desplazamiento. Como esto es un caso bidimensional, tenemos que trabajar el vector desplazamiento y el vector peso en sus componentes. Acá está escrita. Y entonces llegamos finalmente a esta expresión. El trabajo bidimensional de la fuerza peso sobre el cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la variación de la cota vertical, de la coordenada vertical, que experimenta ese cuerpo por acción de la fuerza peso, cosa que es totalmente comprensible, que ya traíamos ese concepto de la unidad del video anterior, puesto que es el producto de la fuerza por la componente del desplazamiento en la dirección en que se está realizando el movimiento. Como siempre, la variación de energía potencial es de signo contrario al trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Entonces, acá lo tenemos, ¿sí? Expresado de esta manera, el desplazamiento va a ser I sub 2 menos I sub 1, posición final menos posición inicial. Con la introducción del signo negativo a este paréntesis va a quedar de esta manera. Muy bien. Perfecto.
también una pequeña aplicación de esto para el caso del movimiento de un proyectil, que sería el caso de un movimiento bidimensional. Es un análisis cualitativo de la variación de energía cinética y potencial. Un caso del movimiento en una curva, ¿sí?, donde solamente están actuando la fuerza normal y la fuerza peso, y entonces hacen un análisis de la variación de la fuerza normal y de la fuerza peso a lo largo de toda la trayectoria, y un análisis de la variación de energía cinética y energía potencial. Un análisis parecido, pero en un movimiento circular, ahora agregando, el análisis, digamos, agregando fuerzas de fricción, que es simplemente aplicación numérica de un ejemplo numérico de la ecuación que antes habíamos visto en cuanto a la formulación general del teorema del trabajo y la energía. Otro ejemplo del plano inclinado con fricción. Y ahora vamos a mencionar una energía potencial, otro tipo de energía potencial distinta de la gravitatoria, porque hasta aquí solamente hemos definido el caso de energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica. Bueno, esta energía se presenta cuando un cuerpo es deformado dentro del límite elástico. Todavía nosotros no hemos estudiado este capítulo de elasticidad, ya lo vamos a hacer con mayor profundidad un poco más adelante en el programa, pero acá vamos a estudiar básicamente el caso de un resorte, que ya lo hemos visto en los videos, en el video anterior. Sabemos que cuando este resorte se deforma, ya sea que lo estemos estirando o comprimiendo, aparece una fuerza que el resorte aplica sobre el cuerpo que está actuando con él, que tiene esta descripción, esta expresión analítica. La fuerza es igual al producto de una constante, que es la constante elástica del resorte, por el desplazamiento. Bien. Nosotros habíamos calculado, ya lo habíamos hecho, el trabajo realizado por esta fuerza, que va a ser igual a un medio de K por X al cuadrado en su posición final y en su posición inicial. Este es el trabajo que hace o que es realizado sobre el resorte. Cuando yo aplico una fuerza sobre el resorte y estoy llevando al resorte desde una posición inicial X1 hasta una posición final X2, aparece esta variación de trabajo realizado por esa fuerza externa. Por supuesto que la descripción podría ser desde otro punto de vista. El trabajo realizado por la fuerza que hace el resorte sobre el cuerpo. Pasa exactamente lo mismo. Para llevarlo desde una posición inicial hasta una posición final, si ahora no es fuerza aplicada sobre el resorte, sino es la fuerza que el resorte hace sobre el cuerpo, hay que cambiar el signo, ¿sí? Y entonces por eso acá aparece la inversión de los cuadrados de la posición X1 y X2. Muy bien, perfecto. Esto define, este segundo miembro, en esta expresión del trabajo, define la energía potencial elástica, de la misma manera que hemos definido la energía potencial gravitatoria. Como acá viene por el hecho, porque esta expresión aparece por el hecho de calcular el trabajo que rehace la fuerza del resorte sobre el objeto que está interactuando con él, entonces a esta energía potencial le llama energía potencial elástica. Y como siempre, como ya habíamos visto, el trabajo de la fuerza que hace el resorte sobre, en este caso del ejemplo que está mostrando el libro, sobre el bloque de masa M, es menos la variación de energía potencial elástica que experimenta el cuerpo. Aplicando el teorema del trabajo y la energía, solamente para el caso de fuerzas de tipo elástica, es decir, del trabajo que está realizando la fuerza del resorte. Sabemos entonces que la energía, el trabajo de la fuerza elástica es igual a la variación de energía potencial elástica.
Eso tiene que ser igual por el teorema del trabajo de la energía a una variación de energía cinética sobre el cuerpo. La formulación tiene que ver con esto. Y otra vez nos encontramos con una expresión muy similar a la que aplicamos cuando vimos el trabajo de las fuerzas gravitacionales. Se vuelve a aparecer una expresión similar al teorema del principio de conservación de la energía, solamente que ahora formulada en términos de la energía potencial elástica y la variación de energía cinética. Pero nuevamente nos encontramos con esa estructura general. Si actúan solamente fuerzas elásticas del resorte, la energía mecánica inicial, ahora entendida como la suma de la energía cinética y la energía elástica, en el estado inicial va a ser igual a la suma de la energía cinética y de la energía elástica o potencial elástica en el estado final. Acá tenemos una representación gráfica de la energía potencial elástica para un resorte ideal, que se puede, digamos, la representación gráfica de esta expresión, una parábola. Y entonces ya estamos viendo una tendencia cuando aparece actuando ciertos tipos de fuerzas cuyo trabajo puede ser asociado, puede ser descrito por variaciones de energías potenciales. ¿Sí? Es decir, hagamos una generalización, por lo menos con lo que tenemos acá, suponiendo que sobre un cuerpo trabajan fuerzas potenciales, es decir, trabajan fuerzas gravitatorias y elásticas, y además otro tipo de fuerzas. Bueno, la formulación es simplemente similar a la anterior, solo que ahora hay que agregar, además del trabajo de las fuerzas gravitacionales, el de las fuerzas elásticas. Estos trabajos entran en esta formulación como la variación de energía potencial gravitacional y elástica, y la formulación aparece acá. La variación de energía mecánica, concebida ahora como la suma en el estado inicial, como la suma de la energía cinética en el estado inicial, más las energías potenciales en el estado inicial, más el trabajo de las demás fuerzas, es igual a la energía mecánica en el estado final, entendido la energía mecánica en el estado final como las sumas de la energía cinética en el estado final, más la suma de las energías elásticas, potenciales, elástica y gravitacional. Esto hace que uno pueda, llegado a este punto, hacer una distinción en cuanto a los tipos de fuerza que están actuando o que pueden actuar sobre un cuerpo. Antes que nada, les recomiendo como siempre mirar detenidamente estos ejemplos. Están totalmente desarrollados. Este es el caso de una energía potencial elástica, de un resorte. Prestar mucha atención a la fuerza que está escrita aquí, es decir, en realidad acá está la velocidad, pero esto tiene que ver con la fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Un ejemplo un poco más general de trabajo de las fuerzas elásticas más otro tipo de fuerzas. Y acá un ejemplo donde además incluyen las fuerzas gravitacionales. Lo dejo para que lo lean. Llegado a este punto, decía, uno puede estar ya en condiciones de poder reconocer dos grandes grupos o dos grandes tipos de fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo. Y esto tiene que ver justamente, o esto viene dado, o viene desprendido de la definición de energía potencial que hemos hecho. Esta clasificación que vamos a hacer de las fuerzas son fuerzas de tipo conservativas y fuerzas de tipo no conservativas. Esto viene por el hecho de que cada vez que hemos hablado de que sobre un cuerpo actúan fuerzas que están asociadas a energías potenciales, hasta aquí gravitatorias y elásticas, pero pueden haber otras más, aparece la formulación del principio de conservación de la energía. Vemos que esa cantidad definida como energía mecánica total, suma de cinética y potencial,
de la cinética y de todas las energías potenciales que estén actuando sobre el cuerpo, hace que se cumpla este principio de conservación. Cuando actúan otro tipo de fuerzas que no pueden estar asociadas con energías potenciales, en general, el principio de conservación de la energía mecánica ya no se cumple y hay que aplicar el teorema del trabajo y la energía en la formulación que hemos visto. Entonces, podemos hacer esto, podemos utilizar esto para hacer una clasificación y decir, las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo pueden ser de dos tipos. Fuerzas de tipo conservativas. Estas fuerzas de tipo conservativa son todas las fuerzas que tienen esta característica. Pueden expresarse siempre como diferencia entre un valor inicial y final de una función de energía potencial. Ejemplo, la fuerza gravitatoria, la fuerza elástica. Son reversibles, es decir, el camino de ida es exactamente igual al camino de vuelta. La acción, el efecto que producen al actuar sobre el cuerpo para llevarlo de un estado inicial a un estado final, es exactamente el mismo efecto que producen para poder llevar del estado final al estado inicial a ese cuerpo. Eso se llama reversibilidad. Es independiente de la trayectoria que siga el cuerpo. Es decir, no importa el camino o la trayectoria que siga el cuerpo cuando la fuerza está actuando. Lo que importan solamente son el estado inicial y el estado final. Si nosotros calculáramos el trabajo realizado por este tipo de fuerza, vamos a ver que la variación de energía potencial es una función pura y exclusivamente del estado inicial y el estado final. Y en una trayectoria cerrada, es decir, saliendo de una posición inicial, llevándola a una posición final y retornando a la posición inicial, vemos que la posición inicial y la posición final coinciden. Esto es, el trabajo total a través de una trayectoria cerrada, cuando actúa este tipo de fuerzas con la característica de conservativa sobre el cuerpo, es igual a cero. Por el contrario, todas esas fuerzas que no cumplen con estas características se las denominan no conservativas. En términos generales, podríamos decir que las fuerzas conservativas son aquellas que, cuando actúan sobre el cuerpo, cumplen con el principio de conservación de la energía. Las fuerzas no conservativas, evidentemente, no tienen esta característica. Muy bien, y esto entonces sirve para clasificar a las fuerzas en función del efecto que producen al actuar sobre un cuerpo y nos permiten una clasificación absolutamente general, ¿sí? Bueno, acá tenemos el caso de un ejemplo planteado donde calcula el trabajo de la fuerza de fricción para esta situación y muestra claramente cómo el trabajo realizado depende de la trayectoria que siga el cuerpo para unir el estado inicial y el estado final, la posición inicial y la posición final. El ejemplo es lo suficientemente sencillo como para que se pueda seguir. Un ejemplo en la misma línea de acción para una fuerza, es decir, para un movimiento en el plano. Hacen el cálculo del trabajo a lo largo de toda una trayectoria cerrada dentro de este sistema de referencia. La posición inicial arranca desde el origen de este sistema de referencia, va dando todo un circuito cerrado, una trayectoria cerrada a través de esta trayectoria de espira cuadrada y termina calculando el trabajo final como la suma de los trabajos realizados en el primero, segundo, tercero y cuarto tramo, y comprueba justamente que, pide en realidad el poder decir si las fuerzas que están actuando sobre este objeto que lo obliga a seguir esta trayectoria son de tipo conservativa o no conservativa. La respuesta final es que como esta trayectoria es cerrada, es decir, el cuerpo salió de su posición original y debido a la acción de las fuerzas que está actuando sobre él, volvió al estado inicial, como el trabajo total realizado no es cero, la conclusión es que esta fuerza tiene la característica de ser no conservativa. Bien, seguimos, digamos, entonces les dejo
el ejemplo para que lo revisen ustedes con más tranquilidad. Fenómeno. Podríamos enunciar ahora una ley de conservación de la energía tratando de realizar una formulación lo más amplia posible, ¿sí? Las fuerzas no conservativas, como habíamos dejado en claro en el punto anterior, son fuerzas que no permiten ser expresadas, que no permiten ser formuladas en términos de la energía potencial, ¿sí? De todas maneras, los efectos que producen este tipo de fuerzas pueden ser representados o pueden ser escritos a través de las distintas energías cinéticas y potenciales, o mejor dicho, las variaciones de la energía cinético-potenciales que éstas producen. La energía asociada con este trabajo de fuerzas no conservativas pueden ser descritas en términos de un nuevo concepto que vamos a llamar energía interna. Así como la suma de las energías cinéticas y potenciales generan el término de energía mecánica total, los trabajos realizados por las otras fuerzas, es decir, por las fuerzas no conservativas, van a ser asociadas a una variación de energía que se llama energía interna. Entonces, siguiendo con la convención de signos que ya habíamos establecido para las energías potenciales, podríamos decir ahora que los trabajos realizados por las otras fuerzas, es decir, por las fuerzas no conservativas, se plasman, se manifiestan como variación de una energía que vamos a llamar energía interna del sistema o del cuerpo sobre el cual están actuando. Y como siempre, como es el criterio, la convención de signos asociados sigue siendo la misma que para el caso de energías conservativas, para el caso de trabajo de fuerzas conservativas y energías potenciales, es decir, el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas tiene que ser igual y de signo contrario a la variación de energía interna que éstas están produciendo sobre el sistema. De esa manera, y con esta nueva formulación, podemos escribir el teorema del trabajo y la energía de esta manera, o bien en una forma más general de esta otra. Esto sería, lo interesante que tiene este tipo de escritura, sería una expresión del del principio de conservación de la energía, aún para el caso de que actúen fuerzas no conservativas. Esto está escrito o está diciendo que la variación de las energías cinéticas, potenciales y energías internas que tienen que ver con el trabajo de las fuerzas no conservativas siempre tiene que dar igual a cero. O, dicho de otra manera, si decimos que la suma de energías cinéticas, energías potenciales y energías internas representan la energía total en su expresión más general, la energía total mecánica más interna en su estado inicial es exactamente igual a la energía total mecánica más interna en su estado final. La ley de la conservación de la energía en su expresión más general. Muy bien, perfecto. Un ejemplo sencillo utilizando la fuerza de fricción, que es una fuerza de tipo no conservativo, porque obviamente el trabajo realizado por esto no permite, el trabajo de las fuerzas de fricción no permiten expresarlo a través de energías potenciales, es una fuerza de tipo no conservativa, o sea que tiene todas las características. Muy bien, con esto entonces terminamos la primera parte de este video.